Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que vivimos, tiempo que nos debería hacer reflexionar muchísimo, ¿no? Y sería insensato de parte nuestra como que entender los tiempos o lo natural y no entender lo espiritual. Como lo dijo en una oportunidad el Mesías, generación perversa que pedía señal y entendía los tiempos naturales pero no los tiempos proféticos. Hoy vamos a estar hablando, estudiando un poco sobre el tema de la Teshuvá, evaluar algunos puntos importantes dentro de la Torá y lo que enseñan los grandes maestros y sabios de nuestro pueblo en relación a todo esto, y de esa manera poder seguir creciendo, poder seguir aprendiendo, desarrollándonos cada día más, porque creo que nunca vamos a parar de estudiar y de aprender hasta que venga Mashiach para seguir estudiando y aprender, pero ahora con otro maestro. Y mientras que estamos en este tiempo, en este proceso de aprendizaje, ¿no? De cuántas cosas tenemos que quitar, cuántas cosas debemos tomar, y en medio de los errores, en medio de los aciertos, poder seguir adelante luchando la buena batalla, como dice Pablo. Cuando hablamos de Teshuvá, regularmente en nuestras Biblias aparece esa expresión como arrepentimiento. Sin embargo, cuando vamos a la escritura, Teshuvá no traduce como arrepentimiento, aunque tiene cierta relación dentro de lo que es el arrepentimiento. Pero más allá que el arrepentirse, tiene que ver con la acción del hombre por ciertas condiciones que vamos a estar estudiando. Y todo lo que significa la Teshuvá y cómo el Eterno establece esta herramienta tan valiosa precisamente para sus hijos y de esa forma poder enmendar el camino. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Hechos 3:19 dice la palabra: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dentro de la Escritura nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con la Teshuvá no solamente es el hecho de arrepentirse, sino también convertirse. Tiene que haber un cambio de actitud en el hombre. No es una mera tristeza o malestar por la falla, por el error que se comete. No es simplemente un cargo de conciencia que se tiene por el error o por la falta, sino que va más allá, trasciende, porque es una reflexión muy profunda, es un análisis interno muy grande que precisamente nos lleva a una sola conclusión, y es que necesitamos estar con el Eterno unidos. Necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas, y esa presencia, esa intimidad con el Padre precisamente nos va a ayudar a evitar tantos tropiezos, tantos errores, tantas fallas que se cometen en este transitar, en esta vida. Y ese arrepentimiento, esa conversión, lo que conocemos como Teshuvá, dice la palabra que para que los pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué importante, ¿no? El tiempo del refrigerio. Y sobre todo cuando las personas pasan por problemas difíciles, duros, que pareciera que como que nunca se va a salir del problema, como que se está en el foso y como que no vemos en ningún momento cómo salir de él. Precisamente que llegue un tiempo en que como que nos quiten esa carga, que llegue un tiempo en que amanezca y nos demos cuenta que la carga, el problema, el peso que teníamos como que ya no está, y poder respirar profundo y sentirnos como que ahora en paz, con gozo, porque las cosas son diferentes, ¿no? Esos tiempos de refrigerio son los que el Eterno nos ministra precisamente cuando venimos a su presencia como consecuencia de la Teshuvá. Siempre la Teshuvá va a traer al ser humano, y en este caso al creyente, al Hijo del Eterno,
va a traer un tiempo mejor, un tiempo de mucha transformación, de mucho cambio, pero también de mucha bendición. El asunto es tener la madurez suficiente para entender lo espiritual y saber dónde estamos ubicados dentro del plano profético. Cuando hablamos de la Teshuvá, es vista como la acción del hombre que después de transitar el camino santo, se desvía consciente o inconscientemente. Hay una persona que se desvió estando consciente del desvío, por flaquezas, por lo que sea, o inconscientemente por ignorar la palabra, pero de igual manera se desvió. Y se da cuenta de la pérdida al valorar lo que ha perdido, o lo que no tiene ya, lo que le ha sido arrebatado, o lo que él mismo ha cedido. ¿Ok? Una persona cuando hace teshuvá, se da cuenta el valor que tiene aquello que está perdiendo o aquello que ya perdió. Basado en ello, toma la decisión de retornar al lugar de origen establecido por el Eterno. Entonces, toda persona que hace teshuvá no solamente evalúa y medita en dónde está y la pérdida que le produce el hecho de desviarse, sino que también toma la decisión de poder retornar al punto de donde se desvió, poder llegar al punto de origen donde se dio esa bifurcación, donde se dio esa Y, que en vez de seguir como venía transitando en el camino del Eterno, sin darse cuenta se desvió, se fue hacia otra parte. Y eso es algo que la Teshuvá trae como consecuencia. La gente empieza a medir, empieza a evaluar precisamente su vida. Un ejemplo claro lo expresa el Mesías a enseñar el hijo perdido o el hijo pródigo, cómo él empieza a considerar no solamente la casa de su padre, sino la gente que vivía en la casa de su padre, que a pesar que era gente jornalera, tenía un buen lugar donde dormir, tenía comida, tenía ciertas comodidades, siendo jornalero. El que hace teshuvá, uno de los puntos importantes, las características que tiene, es una actitud humilde. Una persona que hace teshuvá, una persona con una humildad tremenda, porque se ha dado cuenta lo insignificante que es delante de la presencia del Eterno y cómo tiene que caminar conforme a la palabra. El asunto es que de alguna manera se descuidó, se confió, de alguna forma se apagó sin darse cuenta, o de alguna manera dejó que se enfriara esa relación con el Padre y por lo tanto tomó una vía que no era. Cuando hablamos de teshuvá, tiene que ver también con el proceso de retorno, ¿no? Que es en medio del quebrantamiento. Y eso es una realidad. La teshuvá nos hace ver todas las consecuencias que trae consigo el habernos desviado. En este caso, producto de la averá o producto del pecado. Entonces, cuando hay teshuvá, el quebrantamiento simplemente nos muestra qué tan bajo hemos caído. Nos muestra cómo es posible que hayamos descendido al nivel que hemos descendido, o cómo es posible que nos hayamos desviado como no hemos desviado. Y eso nos hace meditar, eso nos hace evaluar, y es entendido en nuestro pueblo que cada vez que pasamos por un momento de crisis de ese sentido y hacemos teshuvá, luego de la crisis viene una nueva etapa. Una nueva etapa de muchos cambios, porque se empiezan a ordenar las cosas y colocarlas en su lugar, y esos cambios traen bendición. Cada vez que vemos gente que ha pasado por crisis, siempre vemos que después de esa crisis el Eterno se glorifica mucho más. Por eso es que la palabra dice, el débil diga, fuerte soy. Y en la Escritura hemos visto hombres y mujeres que han pasado por esos procesos de crisis. Y precisamente el Eterno los deja plasmados en la Torá para que nosotros aprendamos de estos personajes cómo poder levantarnos en medio de la caída. Porque caer o tropezar en este sistema es común. Nadie está exento a ello. Cualquier persona puede resbalar, cualquier persona puede deslizarse. El mismo Pablo dice que está muy atento a su vida, no sea que él mismo se deslice. Entonces cualquier persona puede estar en un momento dado, sin darse cuenta, expuesto a pasar por esta circunstancia y desviarse, deslizarse, caer.
El asunto terrible en todo esto no es caer. El asunto fuerte y difícil, lo complejo de la vida, es poder levantarse. Porque el levantarse amerita una decisión muy grande dentro de nosotros, porque no solamente tenemos que luchar contra nosotros mismos y la culpa que hay dentro del ser humano, sino que también tenemos que luchar con los factores externos, que en este caso la situación y la misma gente no son los medios de cooperación precisamente para levantarnos. Son los medios que más bien se colocan en contra como para destruirnos y que de esta forma nos quedemos en el suelo. Sin embargo, la palabra dice que el justo cae, pero también se levanta. Entonces, poder entender que la Teshuvá es el proceso precisamente de estar derribado en el suelo como consecuencia de la verá, como consecuencia del pecado, y tomar la determinación, indistintamente de lo que piensen los demás, pero comprometido con el Padre, de poder levantarnos y rectificar. Ahora, esa rectificación debe trascender, porque eso nos va a ayudar a ver más allá y salir del estancamiento. La Teshuvá viene en un momento en que la persona, como dicen coloquialmente, se le trancó el serrucho. El asunto es que cuando la gente empieza a deslizarse, cuando la gente empieza a desviarse, nunca la caída es inmediata. La caída siempre es progresiva. La gente poco a poco va perdiendo cosas, la gente poco a poco va cayendo y va cayendo, y a la vuelta a la esquina se da cuenta que donde está nunca se percibió, nunca se percató cómo llegó a estar donde estaba, pero ya está en el hueco. Y hay gente que precisamente eso no lo entiende. Muchas personas toman decisiones a la ligera a la hora de pasar por un momento de crisis. Y en los momentos de crisis, lo que más deberíamos hacer es buscar dirección del Padre y orar, para tomar decisiones que sean acorde a su voluntad y que no empeoremos la situación. ¿Ok? Entonces, poder tener la madurez de levantarnos y poder salir del atolladero, poder salir del problema que nos afecta y que de alguna manera viene contra nosotros. Cuando nosotros en las mañanas y en la noche, los que tenemos por costumbre leer los Teilín, los salmos, unos que tienen que ver precisamente con Shabbat, Salmo 1, Salmo 17, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 35, Salmo 43, Salmo 91, que son salmos que regularmente se hacen, nos damos cuenta todas las situaciones que vivió David. Es verdad que David fue un hombre de victoria, fue un hombre que tuvo en sí mismo una carga tan importante al unificar a Israel, establecer todos los servicios, como él colaboró precisamente para la construcción del templo, a pesar de que no pudo construirlo, pero todo lo que tenía en la cámara precisamente para ello. Y vemos en los salmos que hay un momento en que dice él: cuando yo guiaba al pueblo a la casa del Señor con canto, con gozo, con júbilo, y hoy día esa misma gente que entró conmigo son los que se levantan contra mí. O sea, David no es un hombre que le contaron problemas, él vivió problemas, él vivió situaciones difíciles, adversas, y no es fácil tener un rey que precisamente te quiere matar, un rey que precisamente es tu suegro y te envía más bien a una hija para que a través de la hija te maten, tener un hijo que precisamente te quiere matar como el caso de Absalón, o tener un hijo rebelde que te quiere quitar el puesto como pasó también, perder precisamente a un ser tan querido como Jonatán, que era prácticamente el único que en verdad era sincero, era transparente con él, y precisamente también lo matan. Y así sucesivamente tantas cosas, ¿no? Hasta perder hasta un hijo. Y son las cosas que nosotros vemos, pero ahí es precisamente donde los sentimientos tenemos que aprender a controlarlos, a dominarlos, y donde cada día se desarrolla más el carácter en el ser humano y poder pasar por encima de esas circunstancias. Las circunstancias adversas siempre van a existir, los problemas siempre van a existir, para eso esperamos la redención de todo, pero la palabra simplemente nos está entrenando
para que cuando lleguen esos problemas, precisamente como dijo el Mesías, el que oye esta palabra le compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, para que cuando venga el mar, la ola, entonces no la destruya. Pero aquel que no oyó la palabra le compararé a aquel que construyó la casa sobre la arena. Y cuando vino el mar, cuando vino la ola, la destruyó y fue grande la ruina. No dice en la palabra en ninguna parte que nosotros no vamos a pasar por circunstancias difíciles. Lo que dice es que en medio de la circunstancia difícil, dependiendo cómo fue tu actitud en función de la palabra, puedes quedar de pie en el momento de ser abatido, o cuando venga el problema, la crisis, la circunstancia adversa, o te destruye o te quedas de pie. Todo dependiendo de cuál fue nuestra actitud en relación a la Escritura. En la vida estamos expuestos a cosas que nos afectan, causando daños graves y heridas profundas, las cuales no son fáciles de superar. Para la gran mayoría lo más difícil no es reconocer el error, sino cómo poder salir adelante después de aceptar la culpa y ver el daño que hicimos a otros, pero también a nosotros mismos. La culpa es una carga difícil de llevar después de reconocer el error que se cometió. Y no hay nada que nos golpee más duro que la parte moral. Cuando hemos cometido un error, tener que dar la cara es lo que más nos golpea. Que precisamente lo que hace que la gente se encierre, que la gente haga tipo Elías, meterse en una cueva para no dar la cara y no asumir la verdad, no asumir la realidad. Y la realidad es que algún día vas a tener que salir de la cueva y vas a tener que dar la cara. Porque por más tiempo que estés encuevado, la gente igualito te está esperando afuera. Si algo tiene el ser humano, lamentablemente, es que las cosas buenas las olvida, pero las malas siempre las recuerda. El ser humano tiene una particularidad, y es que tú puedes tenderle la mano, recibirlo con amor, hacer muchas cosas en pro de la persona. Pero llega un momento en que el ser humano lamentablemente va en contra de aquel que le dio precisamente la mano para apoyarlo y para ayudarlo en medio de la dificultad. Hay un cuento de una rana y un escorpión. Y en medio de la laguna, el escorpión estaba en una hojita y se iba a ahogar. La rana lo ve y se acerca, y el escorpión le dice que lo lleve. Y la rana le dijo que no. Pero insistió tanto el escorpión que la rana, movida en misericordia, montó al escorpión sobre sí. Y cuando empezaron a ir hacia el otro lado, inmediatamente, cuando iban ya desarrollándose, vino el escorpión y ¡tax! Le dio a la rana. Y la rana le dice: ¿cómo es posible que tú me mates si todavía no hemos llegado a la orilla y lo que te tratas de ayudar? ¿Y cuál fue la respuesta del escorpión? Esa es mi naturaleza. Hay gente que es así. Hay gente que es así. Y siempre la gente de alguna forma queda al descubierto. Por las circunstancias o lo que sea, aflora y realmente nos muestran la cara de quién es. Dicen los sabios que el cerdo hunde tanto las patas que no se sabe si tiene pezuña hendida o no. Y dicen que lo hace para que no lo reconozcan. Pero comete el error que cuando se mete en el chiquero, se coloca patas arriba. En medio de la podredumbre, él muestra realmente quién es y muestra las patas. Así es el ser humano. La gente muchas veces no entendida o no valora las cosas del Eterno y toma las decisiones más erradas del mundo entero. Y muchas veces tienen tiempo para hacer teshuvá, pero hay gente que no tiene tiempo para hacer teshuvá. Ese ratón moral, esa afectación, esa culpa, esa manera que lo ha golpeado tan duro, a veces no los deja hacer teshuvá. Parece mentira, pero el orgullo
a veces está por encima de eso. No doblegarse, no humillarse. Y si algo nosotros aprendemos en la Escritura es precisamente que no hay nada más importante que un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. O sea, ¿cómo saber que me estoy ahogando, que me estoy muriendo, pero quiero morir con orgullo? Pero me estoy muriendo. Hay gente que no se doblega, ¿no? Hay gente que no entiende esto. Entonces, es verdad que en la vida estamos expuestos a muchas cosas que nos afectan, ¿no? Y que causan daños graves, heridas, que son una gran realidad. Y con el tiempo las heridas sanan. Uno se revisa su cuerpo y tiene marcas. Una caída, un tropiezo, o lo que sea, pero tiene marcas. Y cuando uno empieza a ver las marcas, uno se da cuenta de que ya no duelen. Tú la ves y te la tocas, no te duele. Pero sí te ubica en un momento de tu vida que cometiste un error o que hiciste algo que trajo como consecuencia la marca. Eso sí que no se olvida. Entonces, cosas que nosotros hacemos precisamente son difíciles de superar, no porque no podamos salir adelante después de aceptar la culpa, ¿no? Sino por el hecho de que muchas veces los factores externos no son los más propicios para poder salir adelante. Hay gente que hace del árbol caído leña. Hay gente que cuando la persona tropieza, más bien se gozan el morbo de ver en el suelo la persona e ir contra la persona. Siempre se ha dicho que en el único ejército donde sus soldados se matan entre ellos mismos es en el ejército del Señor. Y eso es una realidad. Aquí la gente se goza con eso. La gente está esperando a que otro caiga. La gente como que está esperando a ver cuándo es el momento en que se va a resbalar para jactarse y decir, yo lo sabía. Pero mientras más cerca está de esa persona a ver, detrás de eso también está la caída de él. Porque nadie está exento a fallar. Entonces, muchas veces son difíciles de superar las situaciones o los errores, precisamente porque después que aceptamos que tenemos la culpa de lo que hemos hecho, qué difícil es poder perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros de alguna forma perdonamos a otros, de alguna manera perdonamos a la gente que nos hizo daño y pedimos perdón a la gente que dañamos, pero dentro de nosotros queda esa carga, queda ese peso tan fuerte que no nos permite poder perdonarnos. Hay algo que siempre nos está acusando, que nos está señalando. Y eso es duro en la vida del ser humano. Entender que si el Eterno te ha perdonado, si el Eterno ha quitado todo aquello que fue un error y te da la oportunidad de seguir adelante, ¿por qué tú mismo no aceptas esa oportunidad? ¿Por qué nosotros no aceptamos precisamente lo que nos está brindando el Eterno para salir adelante? Sino que mucha gente prefiere quedarse en el hueco. La gente prefiere estar allí. Hay gente que toma como opción eso. Se los pongo de esta manera. Yo he visto tanta gente en la calle con la cual yo comparto, porque lamentablemente uno a veces pierde la privacidad por ser persona pública, porque uno sale en medios de comunicación. Y eso crea ventajas y desventajas. Pero una de las ventajas es poder ayudar a otro. Y muchas veces me he encontrado con personas que son creyentes, pero por situaciones en el lugar donde estuvieron se fueron y simplemente perecieron. O sea, no se congregaron más, no buscaron más del Eterno, se estancaron allí. Si el ser humano comete un error, eso es una realidad. Pero la pregunta es, ¿qué culpa tiene el Eterno de los errores que cometen los seres humanos? ¿Qué culpa tiene el Eterno del error que comete el ser humano?
El que falla es el hombre, no el Señor. Nunca el Señor va a fallar. A veces la gente colocan a otros en lugares que no son los más propicios. Por eso es que nosotros hablamos del Eterno como el Altísimo, porque quien tiene que ser elevado es Él, no el hombre. Para nada. Si algo hemos visto nosotros, precisamente en un momento dado, que al mismo Mesías le dijeron, maestro bueno, ¿y cuál fue la respuesta? No hay uno bueno. Y si eso lo dice el Mesías, imagínense qué queda para nosotros, ¿no? Poder entender que mientras que estemos en este cuerpo somos falibles, que mientras que estemos en este cuerpo estamos expuestos a cometer fallas. Y eso no quiere decir que estemos preparando las condiciones para fallar, simplemente que tenemos que ser realistas y que vamos a cometer errores. Cometemos errores conscientemente, cometemos errores inconscientemente, pero el Señor nos da esta herramienta, la Teshuvá. Ahora, la Teshuvá solamente va a ser efectiva siempre y cuando haya una persona con la madurez suficiente de poder evaluar, analizarse, identificar dónde está el problema y eso aborrecerlo y detestarlo. Solamente cuando aborrecemos lo que hemos hecho porque nos dañamos a nosotros mismos o dañamos a otra persona, es cuando nosotros vamos a entender realmente qué es la Teshuvá, porque vamos a empezar a aborrecer eso. Y eso es lo que nos permite a nosotros no cometer el mismo error. Eso nos permite a nosotros no cometer el mismo error. El problema del ser humano, del ser, está basado prácticamente en problemas que tienen que ver con el hacer o problemas que tienen que ver con el tener. Y eso es lo que hace que entremos en encrucijadas y que de alguna forma podamos fallar o podamos desviarnos. Y el ser humano tiene que estar centrado precisamente en quién es y su relación con el Padre. La identidad, precisamente lo que nos ayuda a forjar carácter y estar entendidos de a quién estamos siguiendo. Y en este caso la palabra nos lo dice claramente, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no en el hombre. En Lucas capítulo 15, versículo 7, dentro de nuestro pueblo en Israel se enseña que una persona, un Baal Teshuvá, puede llegar a un nivel espiritual más elevado que un Sadik en un momento dado. Porque el Sadik camina siempre en base a lo que el Eterno le está estableciendo y mantiene un nivel. Pero la persona que cae y se levanta en medio de la Teshuvá, cuando se levanta, la actitud que tiene va por encima de un Sadik. Va por encima de un Sadik porque se eleva espiritualmente para alcanzar precisamente aquello que ha perdido, que es esa intimidad con el Padre. Es como la persona que haciendo dieta empieza a rebajar, pero después que termina la dieta empieza a comer lo que dejó de comer y come más que lo que era habitual. Entonces dice, ahora estoy engordando más. Los nutricionistas, la gente que sabe de dieta lo llama el efecto rebote. En la Teshuvá es algo así. La gente dejó de alimentarse de la presencia del Eterno. Y el efecto rebote que trae es que ahora no quiere soltarse de la presencia del Eterno. Si antes oraba un tiempo, ahora ora 3 veces más que lo que oraba antes. Si antes simplemente quería pasar un rato, ahora anhela pasar más. Si antes era un asunto multivariado, ahora lo ve con una seriedad única. O sea, lo que trae como consecuencia es que ahora hay una fuerza interna que te motiva, que te empuja a unirte más al Eterno, más que lo que eras antes. Por eso es que el nivel espiritual que alcanza una persona, un Baal Teshuvá, dicen que es mayor que un Sadik. El Sadik mantiene un nivel, el que hace Teshuvá le incrementa ese nivel. Y por supuesto, después empieza a normalizarse. Y eso es lo que viene a decir aquí el Mesías.
Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace teshuva, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento porque siempre han transitado en la senda. Pero dice la Escritura que hay más gozo en el cielo. Los rabinos enseñan el nivel espiritual. El Mesías, hablando del mismo punto, habla es del gozo celestial. Y qué importante, ¿no? Todo esto. Cuando vemos la expresión teshuvah que aparece en nuestras Biblias como arrepentimiento, vamos a encontrar dos palabras. Una que es nahan, que es lamentar, consuelo y arrepentirse. Nahan, a pesar de que colocan arrepentimiento, viene a ser como el caso de Saúl, ¿ok? Que se lamentó, que empezó, entre comillas, a arrepentirse. Y el grave problema de la persona que se sale de la senda, que se aparta del camino, en medio de su ceguera, es que empieza a actuar de una forma que es contraria a la palabra sin darse cuenta. Una de las cosas que hizo Saúl precisamente fue prohibir la idolatría en el área de lo que era la adivinación. Y mandó a expulsar y a matar a todos los pitonizos, a los adivinos, los agoreros, a todos ellos. Pero en el momento de la caída y en el momento del desespero, la gente toma las decisiones que no son. ¿Y a dónde fue? Incurrió precisamente en aquello que él mismo en un momento dado detestó. O sea, a veces la gente, en vez de hacer teshuvah y reconocer la falta o ser sincero consigo mismo, muchas veces trata de endosar la culpa a otro de lo que va a hacer. Es lo más fácil. Lo más fácil para muchas personas es que yo voy a tomar tal decisión como consecuencia de que tú, con tu actitud o con lo que hiciste, me afectaste y por eso yo estoy tomando la decisión que yo estoy tomando. Y eso no es lo correcto, ni es la verdad. Son personas que quieren engañarse a sí mismos. Yo debo estar entendido y ser claro y maduro para aceptar que realmente yo quiero tomar una decisión por X motivo y ser sincero. No esconderme detrás de los errores de los demás. Yo no tengo que decir, yo no me congrego más, o yo no voy a orar más, o yo no voy a buscar más del Señor, o lo que sea, por el hecho de que una persona lo dejó de hacer, o porque fulano comete una falta, o porque fulano se equivoca. Quiere decir que entonces ¿en quién tenías puesta la mirada? ¿A quién estabas siguiendo realmente? Si yo tomo ese tipo de decisión, no puedo justificarla basado en lo que hacen los demás, porque es que los demás no murieron por mí. Los demás no fueron los que me dieron a mí la justificación. Yo tomo la decisión basado en que yo busco del Eterno y mi comunión es con el Eterno. Mi comunión es con el Eterno. Y esa comunión con el Eterno trae como consecuencia que yo pueda ir madurando y en esa madurez poder convivir con gente fuerte en la fe, pero también con gente débil en la fe. Porque eso es lo que hace una persona madura. Qué duro sería para Pablo o Shaul, siendo un rabino ortodoxo, siendo una persona tan metódica, siendo una persona que era un juez, alguien tan apegado a la Torá, y tener que llevar un mensaje en medio de gentiles, y tener que tolerar el comportamiento de ellos, las palabras, la comida y tantas cosas. No sería fácil. Tener que ver ciertas expresiones, tener que ver ciertas actitudes. Y sin embargo, más allá de lo que puede ver, está el compromiso que tenía con el Eterno. Y el compromiso era que tenía que mostrar esa verdad. Y que tenía que mostrarla y estar entendido que en el lugar donde iba a mostrarla, la gente que está allí no es precisamente el pueblo santo. Pero es que Pablo lo hizo, pero vemos un ejemplo que también dio el Mesías. El Mesías se sentó precisamente con los publicanos, con los borrachos, con las prostitutas.
Porque una cosa es la falta de la persona y otra cosa es la persona en sí mismo. Yo puedo estar en contra de tu actitud, de lo que tú hiciste, pero eso no quiere decir que tú eres mi enemigo. Es como la gente, es como personas que nosotros dos somos amigos, ¿verdad? Y nos hemos tratado, somos vecinos y todo, y tenemos un problema nosotros, y yo no trato más a ninguno de tu familia. La pregunta, ¿qué tiene que ver toda tu familia con el problema que tenemos nosotros dos? No tiene nada que ver. O sea, si mi problema es contigo, ¿qué tiene que ver tu hermano, tu mamá, tu papá, los que están alrededor? Si ellos no tienen nada que ver en eso. Y eso no solamente lo vemos con la gente en el mundo, eso lo vemos con gente en todas partes. Gente en todas partes. Gente que yo conocí en una congregación anteriormente donde yo estaba y de pronto por tomar la decisión de ya no estar, simplemente no me tratan. Y la pregunta es, ¿cuál fue el daño que yo hice por el hecho de irme? ¿A quién dañé? O sea, yo pienso que si yo tomo la decisión, bueno, me la respetan, sea para ellos válida o no válida, fue mi decisión. Porque si realmente hay una relación, hay una amistad y una hermandad, uno de los puntos importantes es que la amistad y la hermandad verdadera es poder aceptar a los demás en medio de las diferencias. Porque yo tengo que respetar tu criterio y tú también respetas el mío, pero eso no nos hace separarnos. Una verdadera hermandad trae como consecuencia que en medio de las diferencias podamos convivir. Eso es una verdadera hermandad. Yo tengo familia que de pronto no comulgan con lo que yo puedo estar enseñando. Bueno, porque vienen de una estructura religiosa y para ellos es más importante eso. La pregunta es, ¿por eso no dejan de ser mi familia? Yo los veo, los saludo, los trato, echamos bromas, compartimos todo. Si eso lo hacemos en el plano natural, porque sabemos que es verdad que es mi hermana y mi familia y un apellido, la pregunta es, entonces, o no hemos entendido realmente el concepto de hermano dentro del el aspecto bíblico, o tenemos una expectativa de hermandad, un concepto de hermandad distorsionado. Pero la hermandad no impone. Cuando yo soy hermano de alguien, por el respeto que hay hacia esa persona, porque lo aprecio, yo solamente expongo mi criterio. Y él puede tener otro, pero en medio de los dos criterios hay una relación que es más fuerte que las diferencias que podemos tener. O sea, yo antes de tomar la decisión, que me parece hasta muy infantil, el hecho de no tratarte, ¿no? Y que lamentablemente a veces la actitud es tan infantil que el resentimiento, la gente ni siquiera lo expresa en la cara, ¿no? De decírtelo, ¿no? Sino que lo lanzan al aire, ¿no? Al viento. Bueno, y ahora al Facebook y al Twitter y todo lo que existe, ¿no? Allí es donde la gente descarga su frustración. Ahí es donde la gente descarga el resentimiento que tiene, el dolor que tiene. Y eso es lo que no debería ser. Si yo tengo algo contra alguien, lo normal es hablarlo, ¿o no? Eso es lo común. Eso es lo que hace la gente que por lo menos tiene sentido común. Pero si tú tienes una posición en algo y yo tengo otra, simplemente más allá de esa posición y decir yo no te voy a hablar, yo tengo que primero evaluar. El grave problema de la gente que piensa así es que lamentablemente el nivel de ingratitud es demasiado elevado. Ahí se cumple lo que dice el refrán, ¿no? Yo hago 99 favores, pero uno deja de hacer uno y ya no sirve, ¿no? Y siempre vamos a tener puntos de vista diferentes.
a veces hasta triviales, pero son diferentes. Y eso es lo que la gente no termina de entender. O sea, yo pienso que uno tiene que ser sincero consigo mismo y decir, me está pasando esto y esto y esto, y yo quiero hacer esto. Pero empezar como que a señalar y buscar los culpables de lo que en verdad nosotros queremos hacer, pero que no queremos demostrar que realmente somos nosotros los que tenemos el problema, si no son otros. Oye, me parece como que muy cobarde. No en vano, precisamente David, hablando con Salomón, entendido lo que iba a transitar, que le dijo, sé hombre y sé íntegro. Y eso es lo que muchas veces falta, integridad, el ser hombre y el poder asumir las cosas como tienen que ser. Pero eso lamentablemente no se ve. Entonces, cuando hablamos de Teshuvah o la expresión arrepentimiento en la Biblia, encontramos esta palabra Nahan y encontramos la palabra Shub. Teshuvah, que termina en Hei, que representa el Eterno, es volver al Eterno. O sea, cuando decimos Teshub Hei o Teshuvah, que termina en Hei, es volver al Eterno. O sea, yo me desvié y tomo la decisión de volver a estar en la presencia del Eterno. Por eso la raíz es Shud, que viene de la expresión o traduce como volverse, es alejarse de aquí. O sea, la Teshuvah es que yo tengo que alejarme de donde estoy y encontrarme con aquel del cual yo me separé. En este caso del Eterno. ¿Ok? La Teshuvah o Shud, que es su raíz, es alejarme de aquí, de donde yo estoy. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo o el hijo perdido? ¿De dónde estaba? Se alejó. ¿Hacia dónde? Hacia la casa de su padre. Entonces, la verdadera Teshuvah es alejarte del lugar o de la situación que te tiene presa, que te tiene en cautiverio. La Teshuvah es salir de allí. Teshuvah es alejarse de allí. Por eso dice retirarse, apartarse, retroceder, pero también es visto como enderezar o reflexionar. Y es una gran realidad, porque cuando nosotros hacemos Teshuvah, hay una gran reflexión. Hay una gran reflexión. Y son los puntos en los que nosotros debemos buscar y aceptar nuestros errores. En la noche, antes de acostarnos, nosotros siempre leemos y estamos leyendo muchos temas que tienen que ver con matrimonio y todo esto. Y en la medida en que hemos ido leyendo, y cada capítulo nos golpea, porque aquí no se siente confrontado con la palabra cuando te muestran una verdad y quedas al descubierto, ¿no? Pensando que lo estás haciendo bien, a lo mejor no lo estás haciendo tan bien, o a lo mejor lo estás haciendo demasiado mal. Y eso ha traído como consecuencia que en la medida en que vamos nosotros leyendo y viendo toda esa sabiduría que está allí impresa y cómo nos va ubicando, cómo nos va direccionando, si realmente tenemos compromiso con el Eterno, eso nos hace reflexionar, eso nos hace ver, no es leer, cerrar y ya está, ya leí. O sea, si estamos leyendo la Torá, si estamos realmente estudiando, nosotros debemos llegar a un punto de que esa palabra que estamos leyendo tiene que ser parte de nosotros y que nos haga reflexionar y que saque a luz aquello que en verdad nos perjudica y nos daña. ¿Qué gana uno con ser tan orgulloso y no reconocer el error? A la final lo que me estoy es destruyendo a mí mismo. En cambio, reconocer que en base a unos puntos que nosotros hemos colocado sobre la mesa a tratar, el equivocado soy yo, eso a mí no me daña. Al contrario, me beneficia porque me hace mejor persona. Me hace mejor esposo, me hace mejor pareja, me hace mejor todo. Y eso es lo que me hace entender que hay cosas y problemas que vienen a nuestra vida de los cuales no tenemos necesidad, pero los compramos. Porque a veces nos metemos en cosas que no deberíamos meternos. Pero somos nosotros los que adquirimos esos problemas, nosotros los compramos. ¿Y cuántas cosas podemos nosotros librarnos precisamente teniendo más discernimiento y entendiendo los roles de cada quien para evitar esos problemas? Si uno tuviera claridad y estuviera entendido para saber
o para entender o para aceptar la sabiduría que tiene la mujer, y en este caso la esposa, para dar un consejo, para darnos algo que nos haga reflexionar y pensar, no cometeríamos tanto error. Pero es que no hemos entendido realmente lo que es la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque como ayuda idónea ella tiene una óptica que yo no tengo. Y esa carencia, precisamente yo la voy a poder suplir cuando tengo a mi pareja y me puede dar las dos caras de la moneda. Porque yo tengo una, pero me falta otra. Y la otra la tiene precisamente ella. Entonces cuando yo evalúo las dos caras, entonces me doy cuenta realmente cuál tiene que ser el punto a seguir. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar un oído en ese sentido. Aprender a oír, por lo menos los que tenemos parejas, aprender a oír a nuestras esposas. Aprender a desarrollar ese oído. Porque hay muchas cosas que nos dicen por el bien nuestro, pero somos tan porfiados, somos tan tercos que no lo aceptamos. A lo mejor porque pensamos que no tiene nada que decirnos o porque, bueno, si no me lo ha dicho el Moré, ¿cómo me lo va a decir ella? Pero es que la realidad es que pueden tener una visión mucho más amplia de lo que nosotros la tenemos, porque es verdad que yo puedo ser Moré, pero soy tan hombre como el otro hombre. Y los hombres tenemos una forma de ver las cosas. Pero ver el otro lado nos ayuda. Y eso es lo que uno hace, Teshuvá. Y eso es lo que hizo que me sentara a evaluar, a reflexionar y quedarme un tiempo como que encerrado, buscando en oración y en dirección del Eterno, precisamente, si estamos creciendo, si nos estamos desarrollando, si tenemos que madurar, precisamente hay que crecer, y crecer trae ciertas dificultades en la vida. Porque tenemos que empezar a ajustar muchas cosas, unas que nos gustan y no vamos a tener problema, pero muchas que no nos gustan, pero igual tenemos que hacer los ajustes necesarios. Yo hace años, y de hecho creo que lo comenté, veía en un programa la vida de animales que están dentro del agua. No recuerdo ahorita cuál es el animal, pero es un animal que se mete dentro de un caparazón. No recuerdo el nombre. Dejen estar. El asunto es que ese animalito nace y se mete dentro de ese caparazón. Y ese caparazón es donde él vive y es su casa. Pero en la medida que él va creciendo, va ocupando espacio. Y llega un momento en que esa coraza le queda pequeña. Y él debe tomar la decisión. Una, o se queda en esa coraza e impide que pueda seguir creciendo y va a vivir bajo la presión, porque lo natural es crecer, o tomar el riesgo de salir de la coraza, exponerse a que otro animal se lo coma, pero encontrar un lugar mucho más amplio donde él pueda desarrollarse. ¿Qué hace ese animal que no es inteligente, sino que actúa por instinto? Busca la otra coraza a riesgo de que ese animal se lo coma, simplemente por el hecho que tiene que crecer. Y nosotros no somos así. Nosotros, a pesar de que somos inteligentes, tenemos muchas acciones que, verdad, no reflejan qué tan inteligentes somos. Porque en vez de buscar precisamente ese caparazón más grande que nos va a permitir desarrollarnos, el miedo, muchas veces el orgullo o lo que sea, nos impide que salgamos del caparazón y permitimos que la presión y el lugar, así sea un espacio confinado, preferimos eso que salir. Y nos quedamos, porque no aceptamos los cambios. No aceptamos que tenemos conductas, que tenemos actitudes que tienen que ser transformadas, que tienen que ser quitadas. Y eso lo que nos va a ayudar es a crecer, a ser mejores personas, nada más. A la final, los beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros mismos. Nadie más. Y precisamente Teshuvá es eso. Teshuvá es entender que es verdad que podemos caer, que podemos tropezar, que podemos cometer un error, pero evaluar y tener el valor
de poder asumir los cambios, la transformación y poder más bien tener una actitud que trascienda y que más bien podamos alcanzar y podamos lograr esas metas. Que no caigamos en lo cotidiano, en la rutina que hace que nos conformemos con quedarnos en ese caparazón, a pesar de lo incómodo y todo. Pero preferimos eso que exponernos. Preferimos eso que buscar un lugar que sea mejor, precisamente para poder desarrollarnos. Y una de las cosas que yo siempre he aprendido es que uno tiene que valorar el lugar donde uno esté. Y a veces nosotros somos malagradecidos en ese sentido porque las cosas pequeñas de este mundo no las disfrutamos ni le damos valor. Porque se hace tan común abrir los ojos que no le damos gracias al Padre, Señor, los abrí. Porque ¿quién me garantiza que no los abra? ¿Quién me puede decir, yo te aseguro que mañana los vas a abrir? Eso solamente lo sabe el Eterno, nadie más. Y poder nosotros evaluar nuestras vidas, poder nosotros tener actitudes que lo que hagan es mejorarnos, simplemente nos ayudan a nosotros. Nos ayudan en esa relación con el Padre, nos ayudan en tantas cosas. Y eso para nosotros es sumamente importante, que nuestra prioridad siempre sea el Señor. Y por eso la Teshuvá lo que nos ayuda es a entender que dependemos por completo del Padre. La Teshuvá lo que nos hace es unirnos al Eterno y tener la convicción que lejos del Eterno, como dijo el Mesías, nada somos. Lejos del Señor, nada somos. Y eso es una verdad. Que hay cosas que de pronto no estamos midiendo, que hay cosas que no estamos evaluando. Precisamente porque tomamos decisiones o hacemos cosas que no son y tenemos que valorarlas. Y yo le doy gracias al Señor por todas las cosas, ¿no? Porque lo bueno me ha hecho mejor persona y lo malo me ha hecho madurar y entender que el ser humano comete errores, pero tiene que ir más allá de esos errores y que esos errores más bien sirvan para que otros no los cometan. Tonto aquel que viendo el error del otro no lo evite, ¿no? Sino que también caiga en el mismo hueco. Pero el ser humano es complejo por excelencia. Es difícil a veces poder entender al ser humano. Pero el Señor nos ha dado esa herramienta tan valiosa como lo es la Teshuvá. El poder en un momento dado de separarnos, de apartarnos del Eterno, tener la posibilidad de poder nuevamente volver al Señor. Volver otra vez a ese momento, a ese punto con el Padre y que nos ayuda precisamente en todo esto, ¿no? A desarrollarnos. Y eso es algo que uno tiene que aprender a valorar. Son las cosas que uno tiene que darle gracias al Señor por esos mecanismos, por esa herramienta que nos pone a la disposición. Difícil sería que no existiera la Teshuvá, ¿no? Isaías 55, versículos 6 al 8. Dice la palabra que tenemos que buscar al Eterno mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice, y vuélvase a Adonai. Vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Ahora, qué difícil para muchas personas precisamente poder entender eso, ¿no? Llegar a un punto en que tenemos que volver, un punto en que tenemos que rectificar y decir, oye, me aparté o hice esto que no era, esto tengo que rectificarlo, esto tengo que mejorarlo, porque estamos en un proceso de transformación. El ser humano siempre se va renovando. Eso es una constante dentro del ser humano. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros empezamos a hacer y necesitamos la colaboración de otro que nos ayude. Nosotros somos el resultado de mucha gente que ha actuado en favor nuestro. Nuestros padres, vecinos, maestros, profesores, amigos, de todos ellos hemos ido tomando. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a forjar carácter. Pero ahora tenemos una herramienta mejor, que es la palabra. Entonces ahora estamos aprendiendo del Eterno
con la vivencia de todos estos hombres que tomaron también la decisión de seguir el camino que nosotros estamos siguiendo. Y de ellos también nos alimentamos. Y de ellos también aprendemos. Y eso es lo que nos ayuda. Lo único que cuando va pasando el tiempo y uno va adquiriendo años, entonces uno se da cuenta que hay cosas que tienen más valor. Hechos 17:30. Adonai, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué es lo que está demandando él? Que en todo lugar los hombres se arrepientan. Los rabinos enseñan que el mundo sin la Teshuvá no podría existir. En el Talmud se enseña que Adonai primero creó la Teshuvá y luego creó el mundo. Eso es lo que se enseña. El mundo sin la Teshuvá no podría existir. Y antes de crear el mundo, creó la Teshuvá. Y los Hasid enseñan que Sadiat, un gran rabino askenazi, estableció que para hacer Teshuvá debe hacerse lo siguiente. Primero, renunciar al pecado. ¿Ok? Esto lo enseña Radiak. Y los Hasid de Askenaz los toman. Entonces ellos dicen que para hacer Teshuvá, dice él, ¿no?, que la persona que hace Teshuvá primero tiene que renunciar al pecado. Segundo, sentirse mal por lo que se hizo, por ser incorrecto, ¿no? Y ahí entra el proceso del quebrantamiento. El sentirse mal por todo el daño, por todo lo que se hizo. Pedir perdón al Señor al confesar el pecado. No es que yo me sienta mal, sino es que yo tengo que arreglar cuentas con el Eterno. Yo tengo que exponer al Eterno lo que yo hice. Y de esa manera confesar el pecado y ponerme con el Señor con las cuentas claras. Y por último, no volver a repetir el pecado. Él dice, son los 4 puntos de una verdadera teshuvá. Renunciar al pecado, sentirse mal por lo que se hizo porque fue incorrecto, que tiene que ver con el proceso del quebrantamiento. Pedir perdón al Señor al confesar el pecado, no en la mente, sino declararlo. Orar y hablar con el Señor y llegar a Él, decirle, Señor, hice esto y está mal. Y el Señor conoce nuestro corazón y sabrá si en verdad lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, ¿no? Eso es una realidad. Pero precisamente David tenía el corazón que agradable al Eterno, porque él cuando él cometió una falta, inmediatamente buscaba del Eterno para arreglar esa falta. Y por último, no volver a repetir el pecado. O sea, si hay una teshuvá, precisamente la expresión shu es alejarse de eso. Como te alejaste, no deberías volver a incurrir en ello. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar lo que establece la Escritura y todo lo concerniente a la teshuvá, nos damos cuenta qué importante, ¿no?, es como herramienta precisamente la teshuvá, porque nos ayuda en ese proceso de poder enmendar la vida, de poder enmendar el camino y corregir. Duro sería que no pudiéramos corregir en la vida, que como hacemos fallamos y así tiene que quedar, ¿no? Eso sí sería una calamidad. Pero saber que podemos corregir, saber que podemos enmendar el error, le damos gracias al Señor por eso, que no tenemos que morir precisamente con esa culpa, con esa carga, ¿no?